Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a un nuevo espacio de noticias aquí en Canal 100, el canal de la Cooperativa de Agua, Energía y otros servicios comunitarios de 2 de Mayo Limitada. Quien les habla, Daniel Orlov, y en los próximos minutos, como siempre, vamos a estar actualizándoles de toda la información que pasa a nivel provincial, a nivel local, a nivel internacional, qué sé yo. Hoy tenemos mucha información para compartir con ustedes. Antes que nada, un saludo muy grande a todos los abogados. Creo que el intendente municipal es abogado y el jefe coordinador de gabinete también lo es. Prácticamente todos los que son de esta gestión municipal son abogados y también quienes ejercen, ¿no? Quienes nos están viendo. Le mandamos un saludo muy grande y que estén festejando muy lindo su día, esta jornada que fue calurosa, muy veraniega. Y de hecho creo que el domingo llueve, hay posibilidad de chaparrones, incluso de tormentas, dicen. Veremos cómo sigue el tiempo en los próximos días, pero arranca septiembre con lluvias por ahora. Lo que queda de agosto, tranqui. ¿Qué más le podemos pedir a la vida? Bueno, hoy quiero también recordarle que es el Día Nacional del Árbol. Porque sí, porque hoy es el Día Nacional del Árbol. Ahora les comento. La conmemoración está fijada el 29 de agosto de cada año desde 1901. La propuesta fue del doctor Estanislao Zavallos, que es, bueno, según dicen, de importancia en cuanto a lo que es este tesoro nacional, el Día del Árbol, porque, bueno, digamos, nos trae cuestiones básicas y vitales que nos enseñan desde la primaria, ¿no? Absorben el dióxido de carbono, nos dan oxígeno, eliminan los componentes básicos, por lo menos, del efecto invernadero. También, bueno, protegen el suelo, reducen los efectos de calentamiento global, entre otros beneficios. Así que nada, desde 1901, por el Consejo Nacional de Educación, se celebra entonces el Día del Árbol, por varios beneficios. Creo que por acá tenía un video hablando del tema, a ver. Muchos países tienen su día A ver si particular, tiene como el audio nuestro hay un esto. día internacional y también tenemos un día Bueno, provincial, el 1 de julio de cada año. En Misiones se celebra el Día Provincial del Árbol también. ¿Va a haber actividades al respecto de eso acá en Posadas? Sí, bueno, en la jornada de hoy, a partir ahora, en breve, a las 9 de la mañana, cerca de, frente al Parque de las Fiestas, en el sector verde, se va a estar haciendo un nuevo bosque urbano, uno que ya se plantó el año pasado, que es un continuo de bosques, de árboles uno cerca del otro para conformar eh, un símil bosque, vamos a decir, porque bueno, la selva es muy biodiversa y acá está tratando de plantar árboles, plantar conciencia, bueno, acompañando a la comunidad y en particular decir que bueno, esa plantación tiene varios roles, pero uno de ellos también bueno, es un espacio donde hacer recreación mucha gente, entonces darle un poco de sombra también. Ya tiene algunos árboles, pero hay que continuar y vinculado a lo que es el cambio climático, que es una de nuestras crisis globales, una de las más importantes detrás de la guerra, que lamentablemente es la número uno en este momento en el mundo. En Posadas tiene un formato de isla de calor, que quiere decir que hace unos grados más que en otras ciudades donde tenemos bueno, la selva más cercana, más próxima, y acá tenemos unos grados más que a pocos kilómetros. Y eso se siente más y se visibiliza más en aquellos lugares donde tenemos más cemento, donde tenemos más infraestructuras, como los grandes complejos habitacionales o en la zona centro, y bueno, y en la zona costanera también. Así que esta plantación. está muy bueno. Así que bueno, nada, es importante. Girsú, cambio climático, entre otros temas. Estaban hablando acá Romario Doman, quien está a cargo de ambiente, cambio climático de la Municipalidad de Posadas. Espectacular, espectacular. Bueno, sigamos con más temas. Ayer hubo, perdón, ayer no, el miércoles hubo sesión del Consejo Deliberante, una sesión breve, muy corta, pero hubo una presentación sobre tablas, sobre un tema que nosotros particularmente venimos hablando desde hace muchísimo tiempo y tiene que ver con la gente que lamentablemente decide irse de este mundo por propia voluntad. No puedo decir las palabras porque después YouTube nos censura y demás. Pero bueno, me parece que es un tema interesante a ser tratado y que tiene que tener un análisis. Y acá, tanto en San Vicente como en 2 de Mayo, solamente en estos últimos 5 años hemos tenido casos impresionantes. No solamente de hechos concretos, sino también de intenciones. Las intenciones por lo general nunca quedan registradas dentro de lo que es el sistema. De hecho, hay un registro mínimo de lo que vendría a ser cada caso particular.
Y en ese sentido vino una profesional que trajo este proyecto sobre tabla que los concejales aprobaron tratar y quería compartir con ustedes parte de lo que se habló en esta sesión y de lo que se plantea puntualmente para los próximos días aquí en 2 de mayo. A ver si lo pongo bien, lo acomodo, lo vamos a escuchar. A ver. Desde el 6 de julio del 2018 a través de la ley provincial número... Voy a tratar de adelantarlo un poco. Ahí. Quiere adelantarse, ¿no? Buenas tardes a todos. Bueno, un gusto, gracias por el espacio. Bueno, yo soy ciudadana de 2 de mayo, ¿no? Muchos años viví fuera, mi familia es del kilómetro 43. Y bueno, volví a mi pueblo con mi profesión buscando de ayudar en estos temas tan sensibles que tenemos en la sociedad, que nos afecta a todos. Y bueno, vengo haciendo un trabajo con las MAES de los colegios, por ahí las MAES que me fueron conociendo desde el tiempo que estoy acá, dando charlas de capacitación, ayudándolas a ellas en diferentes situaciones que encuentran dentro de la escuela. Como ustedes sabrán, la escuela es un espacio donde una micro sociedad, ¿no? Donde todo lo que pasa afuera se lleva a la escuela y las MAES muchas veces están con miedo, que no saben qué hacer, cómo manejarse. Y hay tanto por hacer, ¿no? Todos estos factores de riesgo que por ahí están nombrados y bueno, son muchos más, ¿no? Que son problemáticas que hay dentro de la sociedad y bueno, ahí para detectar se tiene que capacitar a los docentes, no solamente a la salud, porque muchas veces cuando se habla de suicidio se habla de psicólogos, psiquiatras, que por ahí son los que asisten a las víctimas, pero en realidad... Yo como abogada, especialista en familia, justamente me metí en todo este mundo porque realmente las consecuencias que tenemos de todas las problemáticas que hay muchas veces terminan en esto. Por esto las estadísticas son tan altas, ¿no? Y que se quedan cortas porque muchas veces hay suicidios, gente que fallece en un accidente de tránsito, que aparece alguien ahogado y nunca se investiga si fue realmente un accidente o fue un suicidio. Y bueno. Claro, es cierto, es como algo premeditado, digamos, que la persona no es que fue imprudente y decidió cambiarse de carril. Capaz dijo, no quiero vivir más, cruzó de carril para chocar puntualmente con el vehículo que venía de frente, sin pensar y sin que le importe las consecuencias, ¿no? Eso es algo que lo que plantea acá es imposible saber también lo que pasa. Entonces hay que trabajarlo de una manera estructural y de manera conjunta, no solamente en las escuelas, creo que esto tiene que ser en las empresas, en las áreas públicas, o sea, sector privado y público, y trabajarlo entre todos. Son tiempos en donde puntualmente ahora mucha gente, principalmente hombres, tienen esto de no querer hablar, no querer buscar profesionales, no querer buscar ayuda, justamente porque sienten que por ahí le fallan a la familia, a la sociedad, a sí mismos. Hay una cuestión ahí cultural que impide que uno busque ayuda o que la persona puntualmente que está pasando una situación complicada busque ayuda. Entonces, también reconocer que hay un problema cuando la familia interviene y salir adelante, sin más. O sea, suena sencillo, porque de hecho lo es, pero llevarlo a la práctica es sumamente complejo. Para un individuo, en grupo y con profesionales se sale adelante. ¿Por qué? Porque ya hay un estudio, se sabe, esto no es nada nuevo, pero sí es como que no le toman la importancia que debería. Y esto pasa a nivel provincia, a nivel nación, a nivel municipio. Entonces, me parece muy buena la iniciativa, esto fue aprobado, se declaró de interés municipal, se va a pintar de naranja, tengo entendido, algunos lugares, y bueno, a partir de ahí se va a estar trabajando fuertemente para darle, digamos, concientización de la importancia y de la gravedad de este tema en nuestras escuelas, en nuestras familias, que se viven situaciones a veces imposibles de describir, imposibles de poder graficar. Solamente alguien que ha pasado eso, lamentablemente, entiende lo que estoy mencionando. Cambiamos de tema. Por fin el hospital de 2 de mayo tiene un nuevo director. El hospital de nivel 1 de 2 de mayo renovó este jueves su conducción con la designación de un joven médico, Gabriel Antonio Oviedo Alberstadt,
como nuevo director. Yo no encontré la matrícula de este hombre en ningún lado, o sea, no está la matrícula, ni a nivel provincia ni a nivel nación. Debe estar porque sé que concursó como médico cirujano. Por ende, debe tener una matrícula, ¿no? Pero así, habilitante como tal a nivel provincial no la tiene. Tampoco es necesaria para ser director de un hospital, ¿eh? Tampoco entendamos que la parte de directiva al frente de un hospital es meramente administrativa, o sea que no es necesario ser médico per se. Pero bueno, ayuda a veces, como decía, por el tema del lenguaje y por tiempos, etcétera, etcétera. Y ya hubo varios reclamos. No los voy a comentar porque hay que darle un tiempo al director a que se acomode, a que reorganice y que ponga un poco los pies firmes. Pero ya entre ayer y antes de ayer ya hubo algunos reclamos de la atención, que se demoran mucho en atender, que no te permiten usar el teléfono. Y mucha gente de 2 de mayo agarra un transporte público y se va al hospital de nivel 2 de Aristóbulo. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. En principio, el ministro de Salud está enterado de toda esta situación. Increíblemente no estuvo acá. Estuvo, como ven, acá el encargado de área, el intendente Ricardo Weber, que recordemos es padre de la directora renunciante, que recuerden que Nancy Weber renuncia a la doctora por problemas de salud. Y estuvo el jefe coordinador de gabinete Sebastián Escalante. Y acá vemos a Héctor Antúnez Proeza, que vendría a ser el director de lo que es la zona del Alto Uruguay, o sea, la zona del Centro Uruguay de Salud. Horacio Mielinsup también se acercaron especialmente para acompañar las puestas en funciones, pero no estuvo el ministro como sí estuvo cuando asumió la hija del intendente. Ahora es como un poquito más rapidito y un poquito más escueto. Y ya que había tiempo y demás, se aprovechó y se entregó un un coagulómetro que le permite mejorar el seguimiento de pacientes que requieren controles de coagulación sanguínea. Ok, ya que estaban, ahí creo que está arriba de la mesa. Le ofrecieron esto también para que lo tengan. En fin, bienvenido sea, necesitamos un hospital pujante, trabajando con cada vez más profesionales, porque es lo que hace falta. Creo que vino una doctora nueva, también tengo entendido. Creo que sí, hay una doctora nueva. Yo no tengo información fehaciente, pero me dijeron que vino una doctora nueva también, designada, médica clínica. Así que bienvenido sea. Siempre que sea para mejorar, bienvenido sea, y felices estamos de que nuestras instituciones se fortalezcan, sobre todo con juventud, que es lo que un poco también se quiere, ¿no? Gente que tenga ganas de tirar el carro y hacer algo nuevo por nuestra querida comunidad, como ya lo era con la dirección anterior, ¿no? También gente joven que vino con ganas de hacer cambios. Bueno, por otro lado, un motociclista resultó herido tras chocar con una camioneta. Un motociclista resultó herido en un siniestro vial registrado anoche sobre la Ruta Nacional 14 a la altura del kilómetro 981. El hecho ocurrió a las 20:25, donde una camioneta Fiat Strada, conducida por un hombre de 81 años, colisionó con una motocicleta en la parte posterior. Y nada, el conductor no pudo ser identificado en el lugar, porque bueno, la prioridad era ayudarlo y no preguntarle cómo se llama. Tuvo lesiones de consideración, sin dudas, pero bueno, aparentemente no está, o sea, está fuera de riesgo, o sea, está por lo que tenemos entendido. Y el conductor de la camioneta resultó ileso. Esa es la información que manejamos, pero hay que chocar así en una ruta, ¿eh? Quizá no tenía luz trasera, no sé, pero es raro que te impacten de atrás y que se haga todo un accidente raro, poco frecuente para mí entender. Bueno, y por otro lado, a ver, quiero ver qué tengo por acá. No, esto no. Acá. Robaron madera nativa en San Vicente. Una madera que, bueno, 4 hombres fueron detenidos en la ruta provincial 13, en el kilómetro 18 del paraje Molino. La policía incautó un camión cargado con madera nativa que transportaba que no tenía la documentación obligatoria. Un Mercedes-Benz 1517, que era conducido por un hombre de 41 años que viajaba con otros 3 acompañantes de 21, 22 y 41 años, todos oriundos de la zona, ¿eh? Ninguno pudo presentar remitos, guías forestales, nada. Tenían la madera arriba y listo.
Creo que era loro la madera que tenían arriba. Y bueno, y ante la irregularidad secuestraron el camión, la carga y los demoraron a los conductores. No fueron presos, fueron demorados. La diferencia es que cuando te demoran es para averiguar tus datos, si no tenés algún pedido de captura por otra cuestión y demás. Se te informa que tenés una causa y se te libera, no es grave, digamos, no es algo. Para que estés detenido tiene que ser, primero, alguna posibilidad de fuga en caso de un delito grave, ¿no? Como agresiones, homicidios, robo o tenencia de estupefacientes. En este caso sí vas detenido, pero si no, en estos casos vas simplemente demorado y si tenés una causa, por supuesto. Corte total hoy en Ruta Nacional 12 a la altura de Colonia Delicia, prácticamente por unas horas, cerca de 40 vecinos quienes llevan adelante una manifestación, cortaron y liberaron la calzada cada 15 minutos, era simplemente para que los conductores leyeran los carteles y avanzaran, leyeran los carteles y avanzaran. Esto fue ahí en Colonia Delicia, cerca de las 16, interrumpieron la circulación, aparentemente bajo la modalidad de corte, en el lugar trabajaban efectivos. Los manifestantes reclaman la regularización de tierras y mayores servicios básicos en la zona, principalmente agua y de energía eléctrica. Desde las fuerzas policiales recomendaron a los conductores a estar precavidos por esta situación, que después creo que a ver si lo podemos ver mejor, ahí lo acomodo mejor, que creo que para las 18:30 más o menos esto se termina. Estas manifestaciones son tremendas. Y sí, es cierto, en muchos lugares sé que hay inmobiliarias, por ejemplo, que ofrecen terrenos que no les dan energía eléctrica ni luz hasta dentro de 2 años. Y te venden el terreno diciéndote, no, es un lugar hermosísimo, hermosísimo, no sabes lo que es, vas a ver el lugar, es un lugar muy lindo, con características, a un precio muy accesible, pero te dan luz y agua dentro de 2 años. Y vos decís, ¿pero dónde estaba esto? No, pero la escribana le tiene que leer esto. Y vos decís, pero cuando la escribana me leyó esto, yo no sabía nada, la escribana... Capaz la escribana leyó, pero viste que hay gente que no presta atención a los contratos y nada, y la gente a veces quiere la plata, pero dicen, no, no te vamos a dar la plata. Y listo, no te dan la plata. Entonces tiene que manifestarse, che, a ver si no mejoran la luz, el agua, algún pozo perforado. Recuerda que la mayoría de los pozos perforados no es para proveer agua potable. Lo mismo pasa acá en la cooperativa y en San Vicente. La mayoría de los pozos perforados son para mantener los caños con agua y evitar que se produzcan vacíos. Porque imagínense, una hora de corte de luz es prácticamente un día entero sin luz hasta que los caños se llenen, hasta que se vacíe el aire, hasta que por fin puede llegar el agua con presión, un día o más. Entonces, cuando tenés pozos perforados, estos no cumplen quizás digamos, lo que es el consumo de las personas del barrio, pero sí les permite a los caños mantener el agua, el flujo de agua para poder garantizar el servicio. Yo tenía justamente ahora que me acuerdo, por acá, un comunicado de la cooperativa. Voy a tratar de ponerlo ahora en pantalla, porque este domingo va a haber un corte de energía eléctrica. Esto es lo que nos habían informado y lo tengo acá ya preparadísimo para que ustedes lo puedan ver, porque va a haber un corte de energía eléctrica este domingo, ya que estamos, lo comento, porque van a estar realizando podas y mantenimiento en las líneas de 13,2 kilovolts, así como también en la zona de ruta 14, desde el kilómetro 40 hasta el 50 y zonas de influencia que estarían sin servicio de energía desde las 7 a las 9 aproximadamente. En caso de lluvia se suspende, pero bueno, el domingo viste que está previsto lluvia, pero más por la tarde. Ruta 14 desde el kilómetro 40 en adelante, aguas blancas y zonas de influencia. Esto va a ser el 31 de agosto, el domingo, se realizarán, como les decía, podas desde las 7 a las 9 de la mañana. Un horario que, bueno, no afecta a muchas personas, pero que sin lugar a dudas es importante que ustedes sepan que en ese horario la cooperativa va a realizar cortes de energía eléctrica. Bien. Vamos al área productiva y en este caso vamos a la Coproté porque, bueno, se fijaron precios, no sé si son los esperados, pero aparentemente se consensuó el precio del brote del té para iniciar la zafra en 95 pesos. Durante el encuentro con representantes del sector tealero, del acuerdo tendrá un periodo de cosecha que se va a extender desde octubre del 2025 hasta el 31 de mayo del 2026.
avanzaron en medidas de bonificación en la tarifa eléctrica, descuentos en cheques diferidos entre 30 y 90 días, y dentro de todo el ministro del Agro y la Producción de Misiones detalló que bueno, la Comisión Provincial del Té, tras reunirse en Campo Viera, determinó justamente este apoyo para la zafra telera 2025-2026. Ahí estaba también la subsecretaria de Desarrollo de Producción Vegetal, Lucía Imbroño. Se resolvió establecer en 95 pesos por kilo de precio de garantía en brote de té puesto en secadero, con un precio de cosecha que se extenderá, como les decía, desde el 1 de octubre hasta el 31 de mayo. Y se aprobó también, o se acordó, producir también cambio en las variantes que puedan influir en los costos de producción, en las condiciones de exportación. La Coproté va a volver a reunirse con el Ministerio del Agro de la Producción mediante una convocatoria para revisar y también actualizar los valores de 95 pesos por si queda desfasado, pero bueno, eso en principio sería el precio. Ahí estaba Facundo López Artori, que bueno, que decía que nada, este acuerdo demuestra que, bueno, dentro de lo que cabe, incluso en un contexto complejo, es posible llegar a un consenso y fijar precios establecidos, ¿no? Y lógicamente el ministerio es simplemente como una especie de veedor que da ciertas garantías en este tipo de reclamos. Ahora nos vamos a la otra área, al otro sector, al tema yerbatero, que fijó los costos de yerba mate, a ver si lo acomodo un poquito mejor la imagen, ahí, en 411 pesos con 46 centavos. El directorio del INIM definió los valores referenciales de la materia prima puesta en secadero, pero lógicamente no pueden determinar precio. Lógicamente que esto es algo que es simplemente de prueba, ¿no? Digamos, queremos esto. Entonces el sector yerbatero, que dicen afectar una crisis o tener una crisis, yo creo que, a ver, creo que 2026 todavía van a estar en crisis, pero para el 2027 el sector yerbatero va a tener un empuje. Aumentó, según el propio INIM, más de un 15% el consumo de yerba mate en solamente el primer semestre del 2025. Algo que no se veía desde hace 15 años. Un montón. Y el consumo interno creció un 12%. Es decir, hay yerba dentro del consumo interno, que ese era el problema, porque siempre veíamos que desde que llegó Javier Milei, el consumo interno bajó y seguía aumentando el consumo externo. Pero ahora el consumo interno y el consumo externo se emparejaron a un punto en donde prácticamente van a la par, como era por ahí en 2022, no tanto 2023, pero sí como era en 2022. Y esto permite crecer mucho y hacer que mucho de lo que tenían en reserva se venda, y que para este o el año que viene o el próximo se requiera materia prima nuevamente y empieza a valer. Que estos 411 pesos puedan ser piso, y a partir de ahí podría llegar hasta valer 600 pesos, 500, no sé si tanto, pero podría llegar a valer tanto si es que se continúa con el ritmo de ventas y de crecimiento. Veremos a cuánto termina a fin de año, ¿no? Porque esto es solamente los primeros 6 meses, es decir, de enero a julio. A partir de ahora hay que ver si estos índices nos bajaron o disminuyeron o hubo variantes, pero en principio hubo un aumento muy importante en el consumo interno de la yerba mate. Por varios factores que tampoco vamos a empezar a debatir acá, aunque no son los que siempre se plantean en los programas de televisión o en los medios tradicionales, son otros factores que no sé por qué nunca los opinan, nunca los hablan. Pero bueno, el sector productivo estaba preocupado, ya hay una recomposición, ya hay unas buenas noticias y ya hay un precio medianamente fijado. ¿Es el que quieren los productores? Ni de casualidad, es muy por debajo. Pero de a poquito se va dando y se van acomodando las cosas. Eso era un tema de debate importante. Por otro lado, Safran defendió la adhesión de Misiones al RIGI. No significa entregar tierras ni habilitar daños ambientales. No sé por qué hay que aclarar esto, porque esto está más que obvio. Pero bueno, el régimen de incentivo para grandes inversiones le da garantías a las empresas que inviertan en la República Argentina de que, sin importar qué gobierno venga o entre, se va a encontrar con las reglas y las cuentas claras, digamos, que no se van a encontrar con sorpresa. No que cambie un gobierno y se expropiese o qué sé yo, que le empiecen a aplicar impuestos nuevos y todo lo demás, porque una empresa que hace inversiones de millones y millones quiere que, bueno, las condiciones medianamente duren más de 2 años, ¿no? No, claro.
No vas a poner 200 millones de dólares en un proyecto que después te dicen, no, o sea, ¿qué le vamos a cobrar más caro los impuestos? Sí. Bueno, vamos a ver qué decía el ministro de Hacienda. Esto para la provincia de Misiones. Bueno, a ver, el RIGI es un régimen especial sancionado por el Congreso de la Nación el año pasado, que inicialmente fue previsto únicamente para el sector petrolífero y la extracción de litio, donde daba un régimen de incentivos a grandes inversiones en estos rubros. Eso no es verdad. Si uno lee el proyecto del RIGI, no es así, que las primeras fueron las empresas que buscan litio o que buscan petróleo y demás, es una cosa, pero no está, si vos vas a la ley y la lees, abarca de todo tipo de producción en todo el territorio nacional. No sé por qué dice eso, pero bueno, tendrá sus motivos. Dándole básicamente estabilidad fiscal. ¿Qué significa estabilidad fiscal? Ajá. Que las jurisdicciones que se adhieran se comprometen a no subirle ni crearle nuevos impuestos durante la vigencia del RIGI, que son por 30 años, y también tiene un régimen especial habanero y cambiario, donde estas empresas, si son empresas extranjeras, pueden hacer el giro de dividendos. Recuerden que el año pasado no estaba aún el cepo vigente y las empresas no podían girar dividendos al exterior. Bueno, hoy ya a partir del 1 de enero del 2026 ya lo van a poder hacer. Entonces será un... Es un dato muy importante. Ninguna empresa pasa desapercibida. Muchos dicen, vienen, toman nuestros recursos y se van. Una empresa cuando se asienta tiene que pagar impuestos, está obligada a contratar mano de obra local y medianamente genera recursos. Los impuestos del RIGI no pasan por nación, lo canalizan directamente las provincias. Por eso es tan importante que las provincias se sumen al RIGI, que se comprometen en no aumentarle los impuestos durante el tiempo que dure este convenio, para que la empresa que aporte sepa que invierte no solamente en capacitación y capital humano local, sino que también en equipamiento que va a quedar disponible y que va a quedar en la provincia. O sea, es un beneficio mucho mayor al del impuesto que se le pueda dar. Pero estos beneficios queda la provincia, no la nación. Esto es muy importante aclararlo, si no, busquen el proyecto de ley y léanlo porque está muy interesante. Régimen de incentivo para grandes empresas, donde después en realidad en la ley se fue ampliando para otros rubros, y aquí en la provincia de Misiones se puede pensar en algunos interesados en el sector forestal o en el sector hotelero, por ejemplo, ¿no? Esto quiero ser claro porque de alguna manera no es que provincias que se adhieren enseguida aparecen propuestas de inversión en el RIGI. De hecho, hasta ahora creo que en el país hay 4 o 6 proyectos presentados y aprobados, y van básicamente vinculados a lo que es la explotación del litio y del cobre en las provincias del NOA, ¿no? Hay 14 proyectos en los cuales hay turísticos, automotrices, de litio por supuesto, y lo que es la zona de petróleo, Vaca Muerta, gas, lo que vendría a ser la ex Shell que ahora vendió, o la Action también que vendió, que son empresas que hoy por hoy están en su reestructuración a nivel mundial. No es que se van de Argentina, están reestructurando y vendiéndole algunas partes a empresas brasileñas, otras a empresas inglesas, pero en lo que se refiere a la explotación y tratamiento de gas y combustible en Vaca Muerta, sí hay varios proyectos, incluso hasta de trenes. Hay un proyecto de trenes de alta velocidad que vienen bajo el régimen del RIGI o del RIGI para la zona centro de nuestro país, para el transporte tanto de pasajeros como de combustibles, que ya está aprobado. Y también creo que había un proyecto de comidas rápidas, así como también de fabricación de vehículos. O sea, no es solamente como lo dice, no sé por qué lo dice así el ministro de Hacienda, pero bueno. Claro, hasta donde tengo entendido, 17 proyectos se presentaron y 7 aprobados en la Argentina. Ahí está, ahí la periodista le corrigió al ministro de Hacienda como corresponde. 17 proyectos presentados, correcto. Muy bien. Ministro, ¿qué beneficios específicos ofrecería este RIGI a los inversionistas que elijan la provincia de Misiones como, digo, destino para sus proyectos, ¿no? Bueno, la provincia de Misiones, al adherirse, lo que le da al inversor la estabilidad fiscal, es decir, el compromiso de no subirle los impuestos provinciales
o crearle nuevos impuestos a lo largo de la vigencia del beneficio, que en realidad es hasta 30 años, puede ser por menos tiempo, depende el proyecto de cada proyecto de inversión. No hay otro beneficio más allá de eso. En esto quiero ser claro porque en el debate ayer en la Cámara de Diputados, el diputado Castro del Partido Agrario y Social quiso hacer referencia a que con esto se van a entregar tierras a extranjeros o no va a haber cumplimiento de normas ambientales. Primero, que es totalmente falso. O sea, las normas ambientales se tienen que cumplir, no pueden, cualquier empresa para instalarse, cualquier inversión para instalarse, debe cumplir con en el caso que corresponda, con las aprobaciones ambientales del Ministerio de Ecología de la provincia. Entonces, no es que la adhesión al RIGI significa un pase libre para generar desastres ambientales o hacer lo que se quiera en territorio misionero. Simplemente Sí, siempre son muy dramáticos. Realmente lo que dice Adolfo Safrán en este sentido es cierto. O sea, se le da como mucho dramatismo y en realidad haya o no haya RIGI, estas son las normas que establece la provincia. Recordemos que estamos en un gobierno federal. ¿Qué quiere decir esto? Que cada provincia impone sus reglamentaciones para que las empresas privadas funcionen. Y haya o no haya RIGI, tienen que cumplir un determinado número de factores para que esa empresa funcione dentro del territorio provincial. Entre ellas, obviamente, el medioambiental. Y no se van a regalar tierras a nadie. No es posible regalar tierra. Tampoco hay tantas tierras por regalar. Entonces, quien dice esto o es malicioso o no leyó el proyecto. Porque como dice el ministro de Hacienda, básicamente lo que dice el RIGI es que se le va simplemente a garantizar que no se le va a dar ningún impuesto nuevo ni se le va a aumentar los impuestos que ya existen en el nivel provincial. Punto. Nada más. Eso le da garantía a que uno invierta sin que te expropien o te pongan más impuestos o que te impongan cosas sindicales y todo esto que ahuyentan a la inversión. Nada más. O sea, es muy básico y es muy necesario sin lugar a dudas. Así que está muy pero que muy bueno. Bueno, cambiamos de tema. Cae en Posadas un presunto líder de una banda de robos millonarios en Oberá. La policía incautó parte del botín y elementos que se vinculan al detenido en el asalto mientras buscan al resto de los cómplices. Y bueno, ahí pudieron encontrar a Álvaro CB, de 25 años. No es que se ve, sino que se llama C y B. Y esto lógicamente es una serie de operativos que se hizo en Garupá, en Oberá, en Posadas, bajo la dirección del doctor Ricardo Valor, si no me equivoco, del juez de instrucción número 6, que bueno, habían descubierto mediante la tarea de investigaciones de la policía de la provincia de Misiones el lugar en donde estaría escondido este hombre, que habría sido partícipe de este atraco, y procedieron al allanamiento y efectivamente fue positivo, lo encontraron y lo detuvieron. Hay 2 implicados más que están siendo buscados. Buenísimo. Misiones se extendió sin fecha límite. Qué cosa que esto es mentira, no es sin fecha límite. No sé si no leyeron el proyecto o qué. Pero el gobierno provincial justificó la medida en la necesidad de proteger la cadena de exportaciones y dar tiempo a la transacción hacia insumos sostenibles. A ver, todos sabemos que el glifosato es algo malo para nuestro cuerpo, nuestra naturaleza y demás. Yo estoy totalmente en contra del glifosato, estoy de acuerdo con lo que la provincia de Misiones plantea, pero el tema es que no hay alternativas viables que sean o económicas o efectivas como el glifosato. Y en materia de té, por ejemplo, las grandes empresas internacionales, principalmente los consumidores, ya saben cómo es el glifosato, cómo funcionan, las características que tienen y los beneficios y perjuicios que tienen. Si van a proponer algo nuevo, tiene que ser transitorio y tiene que ser un estudio, primero, muy bien documentado y dentro de lo posible involucrando a los compradores para que también puedan ir chequeando los controles o para que tengan participación en lo que se refiere a estos controles, para que posteriormente los productos que se vendan sin glifosato estén óptimos para el consumo. Es loquísimo lo que les cuento, pero es así. Hay empresas en Estados Unidos que no quieren comprar el té de Misiones si no vienen cuidadas con glifosato, porque pueden venir hierbas o pueden venir otros componentes que no están dentro de lo que ellos consideran dentro de su escala de, digamos, sanitaria habilitadas, y eso podría traer un conflicto y, bueno, podrían hacer que muchas empresas quiebren. Entonces, ante este panorama, prefieren extenderlo
seguir utilizando glifosato en menor medida o tratar de buscar lo mínimo posible y garantizar que las exportaciones se sigan cumpliendo hasta tanto y en cuanto las alternativas puedan llegar de manera mucho más, digamos, acorde a los establecimientos de seguridad alimentaria de cada país que recibe este producto, principalmente en Estados Unidos. Así que el decreto número 1675, con fecha el 26 de agosto, pero publicado en Boletín Oficial hace unos días, bueno, dice que el decreto en realidad es otro. Acá está el 1608 del 29 de julio, en realidad, porque se publicó ahora hace poco. Bueno, y todas las actividades agrícolas forestales que se desarrollan en la provincia, sin limitarse exclusivamente a los sectores de exigencias comerciales específicas, como se planteó inicialmente, podrán seguir utilizándolo y después, bueno, veremos cómo sigue la situación. Pero es complicado, sin dudas es complicado porque, claro, es un químico que ya está aprobado, que tiene sus idas y vueltas, y bueno, el decreto fue refrendado por ministro, en este caso el ministro del Agro y la Producción y Ecología y Recursos Naturales Renovables, digo bien, quienes también deberán instrumentar las acciones necesarias para el cumplimiento de esta nueva normativa. Veremos cómo sigue. Si se les prohíbe, si les permiten. O sea, utilizarán glifosato, pero también tienen que implementar y mantener el adecuado plan de transición de transición documentado hacia el método más sostenible. Básicamente es eso. Se les permite usar, pero lo mínimo e indispensable, sin mucho más. Complicado. Bueno, por otro lado, crearon o habilitaron hoy el gobernador, estaba leyendo justamente esta nota, de un nuevo cuartel de bomberos en Panambí. Si hay un error que jamás vamos a cometer, es estar lejos de la gente. Es un error que ellos no van a cometer. A ver, tengo un video que no sé por qué, justamente lo estaba buscando a ver si estaba en esta publicación y no está el video, no sé por qué, no me pregunten por qué, en donde está el discurso del gobernador Pasalacqua, creo que está por acá, a ver. Dura mucho. La acción de los bomberos acá va a marcar un hecho histórico hoy, pero no tengo duda que va a ser de puro crecimiento. Hermoso porque toda gestión, todo adelanto que viene para el municipio es para los vecinos, es para la comunidad. Y la renovación, el gobierno de la provincia de Misiones siempre presente todos los días del año. Ya están planificadas capacitaciones para el personal. Posteriormente queremos iniciar trabajos con escuelas, con industrias, para capacitar a la gente en prevención de incendios y todas las cuestiones bomberiles. Tenemos todos los equipamientos necesarios, trajes estructurales, motosierra, herramientas, soga, tenemos una camioneta de intervención rápida con 600 litros de autonomía, con bomba de succión, de extracción. Pero esa vocación de servicio que ustedes disponen, que es lo máximo, es frenar su vida para que otros rescaten su casita, su aserradero, su chacra. Todo esto es gracias al esfuerzo. Uno hace la gestión, ayuda, acomoda, pelea el mango, lo cuida, dinero público, dinero de ustedes. Ese vehículo hidratante y la cisterna que va a venir en conjunto con la municipalidad en breve es producto de los recursos de los misioneros, entre ellos ustedes. Cada vez que pagan algo, un impuesto, ahí está. Donde está la sociedad, la gente de a pie, la gente sencilla, la gente que produce, la gente que trabaja, la gente que necesita. Nosotros siempre vamos a estar. Hay que aclarar que es bombero policial, ¿no? Claro, bombero policial. Pero bueno, así se hizo la inauguración de este cuartel, en donde, bueno, en Panambí se le entregó un vehículo hidrante. Me llamó la atención que dijeron, tenemos soga. Bueno, voy cruzando los puentes sobre el Gran Paraná, a ver. Zárate y Brazo Largo. Ahí está. En este caso, bueno, ubicado en el kilómetro 8, el edificio donde antes funcionaba un centro de atención primaria de la salud, un CAPS, ahora funciona como cuartel de bombero, que le permitirá, como decía el gobernador, asistir a las chacras, a los aserraderos, a toda esa gente que, bueno, no tiene más que condiciones mínimas de prevención de incendios y ahora cuenta con un cuartel de bomberos que responde a la policía de la provincia de Misiones, sin dudas, pero que les da una alternativa mucho más viable. Ahora viene toda la parte de capacitación, formación, preparación, para que cuando llegue el momento sepan cómo actuar. Me parece maravilloso. O sea, en ese sentido está muy, pero que muy bueno. Vandalismo y hurto en la subestación dejó sin energía a San Ignacio. Yo no sé cómo se animan a tocar esos cables. Es una cosa increíble. Realmente increíble.
Energía de Misiones comunica que en horas del mediodía personas desconocidas dañaron gravemente la infraestructura eléctrica que alimenta toda la localidad de San Ignacio y alrededores, obviamente. Eso fue a las 13:04, donde se hizo un corte de lo que vendría a ser la subestación transformadora de 33/13,2 kV. Increíble. Sacaron los cables de puesta a tierra, neutro y conexiones de los transformadores. Los delincuentes además se llevaron el transformador auxiliar de 13,2 kV, de 380 vatios y 25 kVA o kVA, por lo que el transformador principal quedó automáticamente fuera de servicio y sin la protección adecuada para funcionar. Por eso se cortó la luz. Hay que robar esto, gente, no, joda. Es una locura. Trabajaron tranquilos los muchachos, ¿no? Y dejaron sin luz a toda la comunidad. Bueno, esperemos que los agarren. Se ruega a la población la colaboración y denuncia anónima en caso de haber visto una situación relacionada con este inédito y dañino accionar delictivo a el 0800, acá hay un número de teléfono, 888-3672. Acá aparece en pantalla el número 0800-8888-3672. Cositas. Diego Spagnolo presentó 2 abogados en la causa de los audios de este escándalo que se presentó. Ya salieron audios de Karina Milei, hay audios de él. Realmente no hay mucho. Dice, no, sí hay un montón. La justicia, en términos judiciales, en términos políticos, esto está que arde. Pero en términos judiciales, para quien maneje términos judiciales, esto recién está empezando. Y muchos dicen, che, se está actuando rápido. No, en realidad se está actuando relativamente lento. A ver, comparado con otros casos, capaz podríamos decir que se actuó un poco más rápido, porque se hicieron 14 allanamientos y demás. Pero se aplicó un secreto de sumario cuando todavía ni siquiera está determinado el delito. Y vos me dirás, coimas, ok. Pero es algo que se comenta y no hay pruebas o prepruebas, ni tampoco se sabe en qué condiciones este audio de punta a punta se presentó. Si hay un audio extenso, porque se sabe que es un audio de 22 minutos, que es el más grave que se hizo en un bar. Después hay unos audios más que creo que parece ser enviados de WhatsApp. Pero el tema es, ¿son legales estos audios? Es decir, ¿forman parte de una investigación de parte de la justicia previa a esto? Porque estos audios claramente son del año pasado. Son creo que de junio, julio del año pasado. Y surgen a 3 semanas de las elecciones en Buenos Aires. Sobre todo cuando se está por aprobar o cuando se habló sobre el tema puntualmente de los discapacitados y demás, que acá en la provincia de Misiones hay iba a decir la palabra quilombo, pero queda feo, hay una serie de irregularidades, inconsistencias y desprolijidades con la entrega de las cartas de documento para que las personas hagan sus trámites para continuar cobrando sus pensiones o para efectivamente quitarlas. De hecho, hay de las 1.250.000 pensiones, hay varias que se dieron de baja voluntariamente, dijeron no queremos más, hay otro grupo de personas que fallecieron, pero de ese 1.250.000 hay 481.000 aproximadamente, ponerle 480.000, que no se saben quiénes son, dónde cobran y dónde están. O sea, no se sabe. Todos los meses cobran el cheque, alguien lo cobra, pero el Estado no sabe a quién. No se lo puede suspender directamente, por una cuestión de que no sabe si realmente lo necesita o no, porque puede ser producto de la desprolijidad de esta área, que no viene de esta gestión, viene de gestiones anteriores, o puede ser que lo esté cobrando alguien que no tiene la necesidad de cobrarlo, y bueno, se tiene que hacer una depuración. ¿Qué se va a hacer? De las 150.000 que se dieron de baja, lo que sobra, o esa plata que se está ahorrando el Estado, lo está redistribuyendo de manera equitativa en los demás que ya fueron aprobados. Pero claro, hay mucha gente humilde que no tiene, digamos, un lugar físico donde recibir estas cartas de documento. Entonces, Correo Argentino organiza en municipalidades o algunos puntos estratégicos, sea un CAPS o un centro comunitario, un polideportivo, un punto de encuentro para acercarle la carta de documento, donde posteriormente se le informa su situación y posteriormente acercarse a un profesional, sea en el área de salud pública o privada, que le garantice la verificación efectiva de que tiene que seguir cobrando esta pensión con algunos trámites si es necesario realizarlos, que luego se tienen que subir a una plataforma online. Claro, todo eso es muy complejo para la gente. Y hay algunos médicos que aprovechan, que cobran de más, que es un desastre. Realmente todo es un desastre. Pero si no se hace así, rápido, pim pam pum,
se adaptan y te pueden volver a engañar. Entonces se tiene que hacer medio rápido a lo chamamé. Y en el medio seguramente habrá gente que quede afuera del sistema. Posteriormente volverán a entrar al sistema y retroactivos si en un mes no cobraron. Pero tampoco es tan grave. No es que, uy, qué desastre, no voy a cobrar más. No, tampoco es así. Porque he visto varias publicaciones, oportunismo político y demás. No es tan así. La idea es que si hay una persona que figura discapacitada porque le falta un brazo, que si llega con los dos ante la visualización, el médico le dice, no puedes ir cobrando la pensión porque acá dice que te falta el brazo izquierdo y acá llegaste con los dos brazos. O sea, es matemática simple. Entonces, hay que ver a quién le corresponde las otras 480.000 pensiones que nadie sabe quién las está cobrando y cómo las está cobrando. A ver, existe un número de cuenta, hay alguien que va a cobrarla, pero es imposible seguirle por cámara a ver cuándo cobran y esto va a una cuenta, a qué número de... Es un trabajo detectivesco impresionante. Y no es poca plata, es un montón de dinero. Entonces, todo eso se tiene que hacer por parte del Estado. Y en medio de todo eso, surge este caso en donde se habla de supuestas coimas por la adquisición de medicamentos y demás, que se quedaría en principio la Secretaría de Gobierno Nacional, o sea, la hermana del presidente de la Nación, cosa que en realidad esto no está del todo garantizado, porque si uno escucha el audio completo, en ningún momento hablan de ese 3%, lo editaron de tal manera para que sí suene así, pusieron audios de fondo, o sea, sonido ambiente, para que en el corte no se note, y lógicamente la justicia, al tener los audios, entre comillas, originales, que son ilegales porque no son parte de una investigación judicial, los escucharon y no vieron que se esté nombrando directamente a Karina Milei, Lule Menem o al presidente de la Nación. Yo sé que ustedes lo habrán escuchado 1000 veces y habrán dicho, no, sí, lo dicen. El audio original, no, se insinúa. Y aunque esto se insinúe en un audio que se ha grabado de manera clandestina, aparentemente por una mujer, no significa que esto sea un delito, simplemente una versión que él lo manifiesta. Ahora, él presentó 2 abogados y podría presentarse, entre comillas, como arrepentido. Y podría dar información fidedigna dentro de lo que es la Agencia Nacional de Discapacidad, dentro de lo que es el ANDIS, Diego Spagnolo, y veremos cómo sigue. 2 celulares que fueron entregados de manera voluntaria por parte de algunas integrantes de algunas farmacéuticas, sobre todo agencias dedicadas a la distribución de medicamentos, no han sido podidos destrabarse por la fuerza de seguridad. Uno creo que es un Samsung de última generación y el otro es un iPhone, que no han podido destrabarlo para ver sus comunicaciones y demás. Así que todo está en pañales. Oficialmente recién se está dando los primeros pasos. Y lo van a extender hasta que pasen las elecciones, olvídense. Pero todo apunta en que no hay un delito como tal. Todo apunta. Después veremos lo que hay de fondo. Mucho más turbia y se lo vamos a estar informando sin lugar a dudas. Fingió su muerte para abandonar a su familia, huir a Europa y casarse con otra mujer. Es una cosa increíble. Y la justicia, lógicamente, le puso una condena ejemplar por el chistecito que hizo este hombre. Richard Borgward fingió su muerte y le dieron 89 días de cárcel, exactamente el mismo tiempo que estuvo ausente tras simular un accidente en el lago Green Lake. Y bueno, lógicamente esto ocurrió en Estados Unidos el 28 de agosto del 2024. Se le impuso una pena de prisión que obligó a este hombre a pagar $30.000 y lógicamente una condena del tiempo equivalente al que estuvo ausente con su familia bajo sombra. Es que hay cada historia, es una cosa increíble. Y por último, impresionante video del accidente en que murió un piloto de avión de combate en Polonia. Estaba haciendo unas pruebas con un F-16, no le dio el motor o una falla en el motor cuando giraba y lamentablemente se terminó impactando en el suelo. Así bajo un poco el volumen. Y no le dio la potencia, creo que uno de los motores, porque ahí solamente se ve un motor, el otro motor no se accionó, no le dio la fuerza suficiente como para repuntar nuevamente y terminó cayendo al suelo provocando esta explosión. De más está decir que el piloto está muerto desde el momento cero, ¿no? O sea, una muerte instantánea, lamentablemente. Tremendo, tremendo. Bien, señoras y señores, con esta triste noticia nos despedimos en el día de hoy, agradeciendo su paciencia. Gracias por estar con nosotros durante el transcurso de estas noticias, de la información.
Nos estaremos encontrando nuevamente el día martes a las 13 para traerles más información del ámbito local, provincial, nacional e internacional. Y lógicamente pueden comunicarse con nosotros al teléfono que aparece en pantalla, 3755-65-18-22. Y recuerden que este programa se repite mañana sábado a las 20. Si lo estás viendo el sábado, este programa se estrenó el viernes. Y también lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Ahora sí, que tengan como siempre un muy buen fin de semana, un excelente final de jornada. Y nos vemos el martes a partir de las 13. Chau, chau.